talleres, los cuales han sido muy nutritivos para las personas que nos siguen y que están pendientes de estos talleres. De manera formal, les doy la bienvenida a todos nuestros participantes. Al mismo tiempo, Tú sabes que el gran el propósito, al mismo tiempo, el propósito de esta taller es dar herramientas de capacitación a nuestros estudiantes y profesionales del sector minero e industria en general. En esta ocasión vamos a estar pues tratando muy importante, que se trata del valor que aportan las pruebas metalúrgicas, a cargo del señor Esteban Rodríguez. Bueno, el señor Esteban Rodríguez es ingeniero de minas con más de 14 años de experiencia en procesamiento de minerales. Se ha especializado en ensayos metalúrgicos a nivel laboratorio y es parte del equipo técnico de AMINPRO. AMINPRO es una consultora internacional de metalurgia. Sus principales áreas de especialidad son ingeniería de procesos, la geometalurgia, el diseño de plantas concentradoras y las pruebas de laboratorio y piloto. Entonces, con ustedes, el señor Esteban Rodríguez. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Vamos a comenzar hablando de un tema que lo personal me interesa mucho y que creo muy relevante para toda la cadena de valor del negocio minero. ¿Bien? ¿Se puede escuchar bien? ¿Alguien me puede dar feedback, por favor? Sí, se escucha bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, en esta primera lámina yo quiero mostrarles un poco acerca de las etapas de un proyecto. Muchos de ustedes deben conocerlas en términos muy generales. Pero lo relevante que yo quiero presentar acá es justamente cómo en el desarrollo de un proyecto minero, que dicho sea de paso requiere mucho tiempo, en la medida que avanza el tiempo, la inversión va aumentando, ¿no es verdad? Y el riesgo del propio negocio va disminuyendo. Esto no es casual, ya justamente el riesgo va disminuyendo porque en el camino se van involucrando un mayor número de recursos y por lo tanto todo apunta a que en definitiva los inversionistas puedan poner de buena manera su dinero. Ya, fíjense por favor cómo al principio en negocios mineros el riesgo es muy alto, ya en las etapas incipientes de ingeniería de perfil. Y en la medida que se van involucrando más recursos, este riesgo empieza a disminuir y entonces se toma una decisión de inversión cuando ya el riesgo va en bajada, digamos ya en definitiva. Y la inversión, por supuesto, va aumentando. Ya para partir, como una reflexión además, Adam Smith, ¿no es cierto?, en La riqueza de las naciones postula que la minería como negocio es aquella que involucra la mayor cantidad de capital y posee los más altos niveles de incertidumbre. Yo quisiera que ustedes en su foro interno puedan ir pensando un poco en eso, los que están más ligados a eso, realmente lo van a poder asociar mucho más fácilmente. Y hay otra reflexión dentro del mismo texto que indica que la minería es uno de los negocios que ha llevado a la bancarrota a la mayor cantidad de inversionistas, ¿ya? Esto también no es casual, digamos, o sea, se sabe, pensando un poco en la lámina anterior, que hay muchas personas dando vuelta en el rubro minero que piensan que con cualquier depósito que encuentren ellos se van a hacer ricos y van a invertir todo su capital en ese nicho. Y en definitiva, por algo los negocios mineros involucran tanto tiempo y la rentabilidad de los negocios mineros se ve en el largo plazo. Por eso los fondos de pensión, por ejemplo, Europa se invierten en compañías mineras, porque los retornos de los negocios mineros vienen a largo plazo, ¿ya? Por supuesto que las operaciones más pequeñas van a poder ser rentables con una muy baja eficiencia, porque son minerales muy nobles, que tienen muy buenas leyes y que se trabajan en condiciones subestándar muchas veces, ¿ya? En países que tienen su minería muy desarrollada, como el caso de Chile, Australia, Canadá, Perú, cuesta cada vez más impulsar negocios mineros porque hay legislación
que no permite que las cosas se hagan de cualquier forma, sino que se tienen que seguir ciertas etapas y cumplir con ciertas reglamentaciones, ¿verdad? Justamente eso nos hace ser muchas veces pioneros y líderes en la industria, pero también nos hace bajar un poco la competitividad. Pasa que a veces queremos hacer algo muy rápido y no podemos, tenemos que cumplir con ciertos pasos previos. Ahora, ¿por qué queremos caracterizar? ¿Ya? En definitiva, las pruebas metalúrgicas se tratan de caracterizar, pero ¿qué queremos caracterizar? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Ya? Porque primero el negocio es de un nivel muy alto, los depósitos minerales son variables y además son muy heterogéneos, las características de los minerales afectan definitivamente los procesos de concentración, y además debemos reducir la incertidumbre o aumentar el nivel de confianza de la información que manejamos. ¿Ya? Habitualmente en minerálica el modelo de recursos se presenta a través de un modelo de bloques, ya ustedes deben saberlo, un depósito, un sector donde hay una concentración mala, hay identificada una condición propicia para desarrollar una mina, se establece un modelo de bloques, y ahí ese modelo de bloques se carga con ciertos atributos, y cada uno de esos bloques, que son unidades que contienen información tal como la posición dentro del modelo, la densidad de la roca, el tipo de roca, la mineralización, la dureza de la roca, las leyes, impurezas, recuperaciones, y cualquier otro que a ustedes se les ocurra. La verdad es que si bien hay una condición estándar base, cada mina en sí es un laboratorio, por decirlo de alguna manera, propio, independiente. Ninguna mina se comporta igual que otra, porque por supuesto la naturaleza entrega mucha variabilidad. Este es un caso, por ejemplo, de una mina que está en el norte de Chile, que es de tipo, un yacimiento de tipo IOC, ¿ya? Que se llama, este es un proyecto en realidad que se llama Santo Domingo, y si ustedes se fijan, este es el modelo geológico, y el modelo geológico ustedes pueden identificar al menos 5 estructuras principales. Hay una roca brecha, dioritas, rocas volcánicas, hay un dique, hay calizas incluso, y cada una de ellas tiene sus propias complejidades técnicas en términos de procesamiento, ya durezas, impurezas, tamaños de grano, oclusión de partículas, etc. Por lo tanto, no podemos diseñar nosotros como procesistas un proceso estándar, ¿ya? Que aplique a cualquier operación minera que se nos ocurra poner en marcha, sino que lo lógico y lo cuerdo es que cada operación minera se pueda diseñar y establecer su proceso en función de características de sus minerales, ¿ya? Si bien es muy fácil copiar y pegar y ir a cualquier empresa de ingeniería y que la empresa de ingeniería diga, mira, más o menos se puede utilizar esta planta, en realidad por el nivel de inversión involucrado, los tiempos involucrados, se requiere diseñar plantas concentradoras a la medida de cada uno de los depósitos minerales, ¿ya? Y eso sería una condición muy responsable de parte de los líderes de los proyectos, ¿ya? Como se dan cuenta ustedes en esta lámina, no puedo yo pensar que el mineral se va a comportar siempre igual. Este es un proyecto que está pensado para 10 años, como LOM, considera 2 rasgos, esta es la lámina de solamente uno de ellos, y entonces en el camino, en esos 8 años, la mina va a ir profundizándose y por lo tanto vamos a ir accediendo a distintos tipos de minerales. Si ustedes se fijan al principio, pensando en que aquí vamos a proyectar un rajo, vamos a rocas andesitas, ¿no es cierto? Después en el camino, en la secuencia minera, vamos a ir sacando otros tipos de roca, acá vamos a llegar a las calizas, y las calizas van a aportar carbonato de calcio que va a afectar los procesos de flotación, ¿no es cierto? O los procesos de sedimentación de relaves. Entonces, es muy propicio hoy en día pensar el negocio minero globalmente, y a diferencia de lo que se hacía antes, los profesionales involucrados en la cadena de valor tienen que estar muy compenetrados. Antes siempre el geólogo tenía la culpa de lo que recibía el minero,
y el minero siempre tenía la culpa de lo que recibía el metalurgista, y entre todos se echaban la culpa y tenía mayor responsabilidad. Y en realidad hoy día no es así, la visión es distinta, la visión es integrar a todos los profesionales con un objetivo común, ¿ya? Y de eso habla un poco la geometalurgia. ¿Por qué caracterizar? Seguimos. Acá hay un ejemplo que yo lo tomé de una cátedra que tuve de muestreo, donde el profesor mostraba que tenemos, bueno, las líneas rojas en este gráfico representan la ley de corte de la mina, ¿no es cierto? La ley de corte de la mina. Toda esta ley de corte va a ser estéril, que se va a ir a la planta, y todo lo que está de la ley de corte hacia el lado izquierdo de su pantalla va a ser mineral, que se va a botar. Por lo tanto, todo este material que está acá es efectivamente estéril, que va a ir al botadero. Estéril llamemos al mineral que no cumple la condición de la ley de corte, ¿verdad? Nosotros hacemos un ejercicio matemático muy simple con estos datos que están acá. Nos podemos dar cuenta que para un bloque mal categorizado en términos de ley, digamos que un bloque en vez de dar 0,5% de cobre, se caracteriza como 0,2% de cobre, con un precio del cobre de $3 por libra, vamos a ver solamente por ese bloque de 15 por 15 por 15 metros, cerca de $120.000. O sea, si el precio del cobre sube $4, vamos a perder $160.000 solamente un bloque, y como ustedes vieron en la lámina anterior del modelo de bloques, hay miles de bloques que están involucrados en un proceso, en un bloque, y por tanto es muy relevante caracterizar de buena manera los bloques, ¿ya? Y hacer una buena categorización de los recursos en terreno, tomar buenas muestras y representar fielmente lo que está sucediendo. Los errores asociados al muestreo y a la caracterización siempre nos van a costar mucho dinero, ¿ya? Y eso tienen que tenerlo siempre presente. Este es un rajo de una mina muy importante que opera en Perú, que procesa del orden de 120.000 toneladas por día. Para que tengan de magnitud, son 5.000 toneladas por hora de mineral que está procesando esta mina. Su producto principal es cobre. Sus subproductos son hierro, zinc y plomo, ¿ya? Y oro además. Bueno, ustedes saben, Perú es un país muy rico en términos mineros, y tiene minerales nobles también y muy bondadosos. Piensen ustedes, por favor, en base a lo que hasta este punto hemos conversado, cuánto trabajo hay involucrado detrás del rajo que ustedes ven. Ustedes ven las rampas, ven los bancos, ven las operaciones, ven las palas, pueden diferenciar ahí las palas ustedes deben conocer a lo mejor, son equipos enormes, 50, 60, 70 yardas cúbicas de mineral por cada palada. Son equipos carísimos, y bueno, todo el diseño minero obedece a etapas previas de caracterización, ¿no es cierto?, donde tuvimos que identificar, hacer un modelo geotécnico, tomar muestras para caracterizar ese cerro, ¿no es cierto?, porque esto era un cerro, ¿no es cierto?, y después fuimos haciendo los bancos. Hay una secuencia de extracción, cada uno de estos bloques que yo les mostraba representa aquí de 15 metros por 15 metros por 15 metros, y muchos bloques de esas características involucrados en esta mina, que está pensada para 20 años y va en su año número 5. Para que ustedes tengan presente que hay mucho trabajo detrás de este rajo. Los profesionales involucrados llevan años de estudios. Un proyecto minero se desarrolla entre 10 y 20 años a lo menos, un proyecto de esta envergadura. Entonces, dicho sea de paso, esta compañía gasta millones de dólares al año en caracterizar adecuadamente sus minerales y lo que va a suceder en el futuro. Por lo tanto, nunca pierdan de vista que caracterizar sus minerales a la larga es están dando el patrimonio de los inversionistas, ¿ya? ¿Qué muestra utilizamos? Que bueno, es fácil decir, bueno, tengo que caracterizar, pero ¿con qué muestra? Ya, primero tenemos que tener muestras representativas. ¿Pero representativas de qué? Tienen que ser muestras representativas de lo que estamos tratando de identificar, de la mina, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen que se ve en la pantalla,
hay un rajo que tiene unos puntos rojos y esos puntos rojos representan geometalúrgicas. Son 100 muestras geometalúrgicas que van a representar un trienio de exploración, vale decir 3 años. ¿Ya? Entonces nosotros hoy día en el laboratorio estamos identificando los problemas que va a tener esta operación en los próximos 3 años. ¿Ya? Por lo tanto, los metalurgistas y los procesistas y los geólogos y los de antemano van a saber que en un determinado sector del rajo eventualmente van a encontrar muchas arcillas, por ejemplo, y van a tener que definir una estrategia de proceso tal que permita no castigar las recuperaciones, no castigar las leyes de concentrado, o bien en otro sector de la mina vamos a tener mucha magnetita, mucho hierro, por lo tanto vamos a tener problemas en los rendimientos de las máquinas de flotación, porque como el hierro es muy pesado, ¿no es cierto?, la energía que utilizada por los motores no va a ser suficiente para poder tal cantidad de material, y por lo tanto van a tener que bajar los porcentajes de sólido que se alimentan al proceso, o por ejemplo va a haber mucha pirita, y la pirita va a afectar en la oxidación que va a tener la muestra al momento de ser molida, y por lo tanto no va a quedar el reactivo muy bien acoplado a las partículas de interés, y por lo tanto la flotación se va a ver mermada, y además de eso las arcillas van a afectar aguas abajo en los procesos de depositación, y por lo tanto van a haber problemas en los rendimientos del depósito de relave, y el depósito de relave está pensado para 20 años, y de pronto por no tener un buen control resulta que al año 15 me doy cuenta que ya no tengo capacidad, y ¿qué voy a hacer? Me faltan 5 años para terminar y ya no tengo dónde botar mis relaves. Entonces tengo que pensar dónde dejar esos 5 años de relave que me falta por depositar, y tengo que sacar permisos ambientales, tengo que comprar terreno, tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, tengo que hacer pruebas para diseñar el depósito, y en ese tiempo ya la mina dejó de operar. Entonces no es menor el control operacional y el control metalúrgico de todo lo que nosotros vamos a hacer. Si las muestras están mal, todo en adelante está mal. Por lo tanto, es muy importante tomar buenas muestras, ¿ya? Definir criterios de selección de muestras, la ley de corte, por ejemplo, el espaciamiento que existe, la ubicación espacial de estas muestras dentro de la mina o del sector que vamos a explorar. Definir protocolos específicos de muestreo es muy relevante. Entender la naturaleza del material que va a ser muestreado. No es lo mismo muestrear un porfo que un depósito muy homogéneo en términos de distribución de tamaño de grano y de composición mineralógica, que eventualmente una brecha, o un GC, o un depósito epitermal, por ejemplo, o qué sé yo, otro tipo de yacimiento. Siempre hay que tener en consideración la variabilidad propia de cada depósito, y para eso tienen que trabajar con los profesionales adecuados. Siempre involucren geólogos, siempre involucren metalurgistas en sus procesos, involucren ingenieros de mina en el diseño de sus minas. Los profesionales saben lo que están haciendo, y cada uno sabe, conoce su área de expertise, entonces no desmerezcan lo bien que pueden hacer el trabajo los profesionales. ¿Qué debemos considerar? Necesitamos considerar un contexto y un objetivo del estudio. ¿Para qué debemos tomar estas muestras? Si hay muestras disponibles, también es muy importante considerarlo. A veces no hay muestras, queremos caracterizar un depósito o una mina, pero no tenemos muestras y no se han tomado. A modo de dato curioso, el metro de sondaje de diamantina, los geólogos deben saber, $150 por metro, $180 por metro perforado. Entonces, tomar un testigo de roca desde la profundidad de la tierra y sacar miles de metros de sondaje es muy costoso, y se hace justamente porque aporta información muy valiosa para controlar los procesos, para asegurar el éxito del negocio, para asegurar la estabilidad de la mina, ¿ya? Entonces, al fin del día, eso no son gastos, son inversiones. La mayor cantidad de información disponible tenemos que siempre considerarla. Tenemos que considerar las características de los depósitos, los procesos a los cuales nos vamos a enfrentar. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, este es un rajo de un proyecto donde los colores presentan la secuencia de explotación de los minerales durante los primeros 5 años. Entonces las muestras que se están tomando
para los estudios metalúrgicos tienen que efectivamente estar ese periodo, porque yo puedo perforar muy profundo, incluso cubrir todo el cuerpo mineralizado, y representar los 10 o 15 o 20 años de opción, pero yo voy a partir por la parte superior, y por lo tanto el enfoque que tengo que darle en estudio metalúrgico tiene que ser en base a eso. No me sirve hacer estudios metalúrgicos todavía, ojo, no es que no sirva, sirve pero más adelante, o bien sirve para la planificación de largo plazo, de mediano plazo, pero ustedes saben que hay tipos de planificación. En base a eso, lo principal es partir identificando las variables geometalúrgicas que van a afectar al principio, que en el fondo va a ser el monto que vamos a tener que pagar lo más rápidamente posible la inversión, ¿ya? Y vamos a empezar ahí a ascender en la curva de costo. Hay un gráfico que muestra cómo se fueron tomando diferentes muestras en función de la fecha de minado. Si se fijan aquí ya hay muestras que van a representar julio del 2022, enero del 2022, julio del 21, julio del año 2020. Y la mina va en este momento produciendo y procesando estos materiales que están acá. Esto ya se fue al tranque, digamos. Pero esto que está acá lo está produciendo ahora, ¿no es cierto? Esto que está, o sea, ya lo produjo en realidad, esto que está acá lo está procesando ahora, y va a procesar todo esto que está acá. Todas estas muestras, los planificadores, para los metalurgistas, para los geólogos, es muy relevante la información que tienen estas muestras, porque va a decir más o menos, por supuesto dentro de ciertos límites, hacia dónde tienen que ir para poder maximizar el rendimiento de sus operaciones. Hay protocolos de muestreo, y si han visto este gráfico, este gráfico es un nomograma estándar de Pierre G. Pierre G, bueno, murió el año 2015, fue un químico y estadístico francés en el momento natural. Fue pionero en desarrollar e impulsar las teorías de muestreo. Bueno, inicialmente trabajó con grano y con productos, y posteriormente todas las técnicas de muestreo las aplicó a la industria minera. ¿Ya? Él llegó a escribir muchos libros y llegó a ser un profesional muy reconocido en el muestreo. Él desarrolló las teorías del muestreo, y justamente desarrolla estos nomogramas que permiten trabajar con el error fundamental de muestreo. Podemos hacer podemos hablar todo el día de muestreo. El muestreo es muy amplio, ¿ya? Hay cátedras completas de muestreo, hay cátedras completas donde te enseñan a utilizar estos nomogramas y a construirlos, pero yo quiero mostrar este porque en el fondo es el nomograma preferido de Pergy, y siempre se trabaja con este como base, digamos, donde hay que representan minerales muy homogéneos y muy heterogéneos, ¿no es cierto? Aquí abajo, en la línea horizontal, presenta masa mínima requerida por tomar, y en la línea en el eje vertical se representa un diámetro máximo de partícula en milímetros. Me explico. Si tenemos un sistema de partículas donde tengo, por ejemplo, como diámetro máximo 1,5 milímetros, yo voy a ir y voy a identificar si mi mineral es muy homogéneo, a chocar en esta curva, y voy a bajar hacia la línea horizontal, y voy a ver que para que la muestra sea representativa, lo mínimo que yo tengo que tomar son, no alcanzo a ver bien, pero son, no sé, 150 gramos o 120 gramos de mineral en un proceso de muestreo, ¿ya? Ustedes deben notar entonces que parte importante de la teoría del muestreo se basa en la composición mineralógica de las muestras, en el factor de forma, en el tamaño, y en la liberación que puedan tener. Ya la idea de representar un todo a partir de una muestra, chuta, a mí me da miedo, es difícil lograr hacerlo. Piensen ustedes que tienen que, como geólogos, tienen que representar un cuerpo mineralizado enorme a partir de una muestra, y esa muestra les va a decir, a partir de ensayos, qué es lo que va a suceder en su proceso y hacia dónde tienen que ir las inversiones y los cambios. Entonces es una actividad muy relevante para el negocio. A partir de estos nomogramas se construyen protocolos de muestreo. Acá hay un ejemplo de un protocolo de muestreo. Se toma una muestra
original, ¿no es cierto? Se cortan muestras para ensayos geotécnicos, después se chanca, después se toman muestras para ensayos de conminución, después se vuelve a chancar, y después se toman otros tipos de ensayos y se vuelve a chancar, y se vuelve a chancar, y se vuelve a... ¿Y qué estoy haciendo con este chancado? Lo que estoy haciendo es mejorar y reducir el error fundamental de muestreo asociado al agrupamiento que hay por partículas muy grandes. Entonces cada vez que yo voy chancando, voy liberando, y por lo tanto el error fundamental de muestreo va a ir siendo más bajo. Pero no es posible chancar hasta el infinito. Hay momentos donde ya cada vez más me va a costar liberar más y más y más, por lo tanto hay que llegar a un equilibrio. Para eso se construyen los nomogramas y los protocolos. ¿Ya? Muestreo en minería. Tenemos muestreo en exploraciones, muestreo en producción, ¿no es cierto? Tenemos muestreos en flotación, tenemos muestreos en lixiviación, tenemos muestreos en la etapa de comercialización, ¿no es cierto? Y así sucesivamente hay muestreo en todas partes. Ese es el título de nuestro webinar. Aportan información, por supuesto, que nos sirve para determinar costos de acero, por ejemplo, electricidad, reactivo, información que nos sirve para determinar dimensiones y números de equipos, información que nos permite determinar pronósticos de rendimiento, información que nos permite conocer interacciones entre las especies de minerales y procesos de concentración, es información para identificar minerales complejos de procesar, para entender cómo van a cambiar las características de los minerales en la vida de la mina. Como les mencionaba, no es lo mismo el año 1 o 2 que el año 18 en términos de composición mineralógica, para identificar contaminantes o elementos de penalización, por ejemplo, arsénico, antimonio, no sé, plomo. En algunos casos las fundiciones castigan el plomo, mucho azufre es complicado, etc. Muchos otros ejemplos que a ustedes se les pueden ocurrir y que pueden estar pensando, por supuesto que también son aplicables. Seguramente nos ponemos a debatir, hay mucha información que proporcionan las pruebas metalúrgicas y son muy valiosas. ¿Ya? Ensayos de laboratorio existen actualmente. Bueno, esta es una lámina que yo tomé del profesor Jaime Sepúlveda, él es un consultor de conminución. Y en esta lámina ustedes pueden identificar distintos equipos de conminución, ¿ya? Y me pareció muy interesante porque además los agrupa y los asocia a un tamaño de producto en micrones. Si se fijan, el chancado llega a tamaños muy grandes, a medida que va reduciendo el tamaño de partículas, los equipos están siendo, ya entran a jugar los molinos, ¿no es cierto? Los molinos ZAC, después los molinos de bola, los ISA-1000, hasta llegar a tamaños muy finos. Ahora, ¿por qué nosotros queremos moler tan finos? Si en realidad cada una de estas etapas involucra mucho costo, ¿no es cierto? Chancado, molinos de bola, HPGR, etc. Porque el grado de liberación no sabemos si es suficiente. ¿Y suficiente para qué? Para el proceso que va a llevar adelante. ¿Para qué proceso estamos preparando el mineral entonces? Lo vamos a preparar para flotar, para lixiviar, vamos a concentrar gravitacional, vamos a hacer concentración por medios densos, ¿de qué manera lo vamos a procesar? Eso es súper importante que lo tengan. Información, por supuesto, que la va a aportar en definitiva las pruebas metalúrgicas. Hay que compensar entre moler más fino y recuperar más. En un proceso de flotación, por ejemplo, se sabe que mientras moderamos, vamos a ir recuperando más, pero va a haber un punto donde el material va a ser tan fino que ya la flotación va a ser perjudicial a esos tamaños, porque va a haber un comportamiento hidráulico por parte del mineral, y entonces se va a arrastrar mucho fino, y entonces el concentrado se va a ensuciar. Por lo tanto, hay un óptimo económico, hay un óptimo tamaño que tenemos que lograr, y eso se logra a través de pruebas metalúrgicas. Miren, este cuadro nos va a mostrar cómo las partículas pueden estar asociadas, las partículas minerales, ya el mineral llamemos al color gris, pueden estar asociadas a ganga, ya sea parcialmente asociadas, pueden estar ocluidas o bien diseminadas, o pueden estar ocluidas y de forma mucho más gruesa, ¿no es cierto? En el caso de la flotación, por ejemplo, este material puede ser recuperado, sin lugar a dudas, porque
porción se puede adherir una burbuja y puede subir a partir de las condiciones electroquímicas adecuadas, ¿ya? Este material no puede ser recuperado por flotación porque, bueno, ven que las partículas pequeñas están dentro de una partícula que las recubre y por lo tanto no hay exposición del elemento valioso a la acción de los reactivos. La partícula efectivamente no puede ser recuperada por flotación porque, bueno, es muy grande la partícula mineralizada y el peso por lo tanto es muy alto y además está recubierta, entonces no hay por densidad sí puede ser recuperado, porque si bien la partícula de interés está encerrada, sigue teniendo el peso que corresponde que tenga, por lo tanto se puede recuperar. Esto también se puede recuperar si está por densidad, y este también se puede recuperar. Y por lixiviación, por ejemplo, este se podría recuperar, este no se podría recuperar porque justamente los reactivos no podrían acceder a disolver estos elementos valiosos, y este tampoco. Entonces es súper importante el concepto de liberación, ¿ya? También hay mucho que puede hablar acerca de eso. La mineralogía nos ayuda mucho a identificar el grado de liberación que tenemos. Hoy día hay técnicas de mineralogía láser, ¿no es cierto?, que son técnicas muy confiables y robustas, que nos determinan además el tamaño de partículas, la distribución de tamaños que hay dentro del sistema de partículas, qué asociación tengo, si el oro está ocluido, si está, qué sé yo, si está en la sílice, en el cuarzo, si está con la pirita, si está solo, etc. Es muy relevante tener información mineral también. Pruebas metalúrgicas, bueno, para combinación tenemos el test de Bond para el chancado, el test de Bond para la molienda de barra, el test de Bond para la molienda de bola, el test de impacto JK, el test mini Bond para la molienda ultrafina, el HPGR, el test de abrasión, el test de CPI. Todas estas pruebas lo que tienen en común es que proporcionan información en términos de la energía que voy a utilizar para poder llegar al tamaño de partícula que necesito, que está también por la liberación que necesito lograr, ¿ya? Y ahí vamos un poco enlazando lo que hemos ido conversando en el camino. Estas pruebas son súper importantes porque nos van a predecir el desgaste que vamos a tener de medios de molienda, por ejemplo, o de las muelas de los chancadores, de los aceros, de los revestimientos, etc. Y en definitiva eso lo podemos proyectar a los pronósticos de costo o de rendimiento. Estas son fotos de equipos. El equipo del ingeniero, el LATE, es el LATE Chancado Low Energy Impact Test. Eso significa LATE, es un test de impacto de baja energía que nos permite predecir el consumo específico de energía asociado a los procesos de chancado, ¿ya? Y el equipo que está a la derecha es un equipo que se utiliza para hacer pruebas de mínimo, que es el BONUCIDO, que es una prueba que desarrollamos internamente en AMILPRO, que busca caracterizar un mayor número de muestras a un menor costo, ¿ya? Se ocupa para programas masivos de caracterización y es un similar al test de Bond, ¿ya? Pero son algunos equipos de laboratorio. Si ustedes quieren interiorizarse más por uno de ellos, o por las pruebas que vamos a seguir conversando, después pueden ustedes mandar un correo a través de las personas que organizaron, y por supuesto que yo les doy más información. Las pruebas de flotación, bueno, tenemos pruebas estándar, pruebas cinéticas, pruebas de ciclo abierto, pruebas de ciclo cerrado, pruebas de celda columna, pruebas en celda neumática, pruebas piloto, ¿ya? Y todas estas pruebas buscan justamente evaluar el rendimiento que vamos a tener a partir de un proceso de concentración por flotación, probando distintos reactivos, P80, pH, porcentajes de sólido, frecuencias de paleteo, etc. Hay muchas variables que influyen en la prueba de flotación. Y todas son muy importantes además. Entonces es muy relevante que cuando definan hacer programas de flotación, consideren las variables, o volviendo a lo que hablábamos, en función de lo que ustedes esperan y de lo que necesitan. Ya no se vuelvan locos haciendo pruebas, porque en realidad tienen que tener súper claro el foco, para qué los están haciendo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo les muestro una gráfica donde estamos haciendo una cinética de molienda para llegar a lograr el P80 objetivo. La flotación se hace con mineral molido,
contactado con agua y con reactivo. Pero a qué grado de liberación tiene que estar, bueno, de nuevo volvemos a lo mismo, depende de los minerales, depende de lo que concentramos, depende de otros factores. Entonces acá nosotros hacemos distintas moliendas y vamos logrando productos en términos de tamaño, ya de 400 micrones de P80, bajamos hasta 100 micrones de P80 y construimos una cinética, y esta matemática permite predecir el tiempo de molienda necesario para poder llegar al P80 objetivo que yo busco. Siempre consideren que para hacer este cálculo tienen que ir por entre estos medios el tiempo, y si ustedes tienen que extrapolar, siempre es mejor que hagan otra molienda, lleven la cinética un poco más allá y entonces traten de interpretar el tiempo, porque si extrapolan el tiempo van a tener resultados incorrectos, ¿ya? Así que hay un trabajo detrás siempre, cuando están haciendo pruebas, hay cosas que en general no se ven, pero que son muy importantes. Hay un molino piloto, ¿ya? De planta que ocupamos nosotros, un molino que tiene una capacidad de hasta 300 kilos por hora de procesamiento, y en este molino, bueno, hemos hecho pilotaje de varios clientes, de varias compañías, y en términos bien generales, el mineral entra por acá, ¿no es cierto? El molino está girando, y descarga el material a través de Tollback, y este es un clasificador de espiral que hace el trabajo que hacen hoy día los hidrociclones, y el material grueso vuelve al molino, y el material fino a través de bombas se va hacia la planta, que es la planta piloto de flotación, y la planta piloto de flotación tiene celdas de flotación, si ustedes logran distinguir, hay distintos tamaños de celda de acuerdo a las etapas de flotación que voy a cubrir, y hay celdas de columna también, ¿ya? Donde vamos a desarrollar fundamentalmente las últimas etapas para llegar a juegos comerciales. Acá hay una celda chiquitita neumática también, que es la celda contacto, que también es un desarrollo de Minpro, y justamente compite con las celdas otras celdas de accionamiento neumático. Compito, digo yo, porque en realidad estos fabricantes de equipos siempre buscan probar que su tecnología es mejor, entonces siempre hay que echar a pelear cuál equipo funciona de mejor manera en términos metalúrgicos, por supuesto, y siempre de buena fe. Nosotros en Aminpro, bueno, siempre probamos la celda, cualquier otra celda que llegue. Hoy ya estamos participando en un proyecto para las celdas de Woodgroup, las SFR, que son celdas que originalmente se diseñaron para minería del carbón. Aquí en Chile se implementó hace poco un proyecto donde implementaron estas celdas para flotación de cobre, el proyecto de BHP, y han funcionado bastante bien. Esas celdas ahora las estamos probando para otro proyecto, y también van llegando fabricantes y nos van presentando sus equipos, y por supuesto nosotros como laboratorio vamos ensayando y vamos tratando de entregar resultados imparciales, y tratar de ser siempre profesionales, ¿no es cierto? Y dejar claro que la metalurgia habla por sí sola, y por lo tanto los resultados son los resultados, y ante eso nadie puede hacer absolutamente nada. En esta planta, bueno, el mineral molido se alimenta, probablemente estas celdas son más grandes que estas y no se pueden ver, pero se va obteniendo en estas canaletas que están acá concentrado, y el concentrado a través de bombas se va remoliendo y va recirculando, y las colas van volviendo, hasta que se obtiene un concentrado final, ¿ya? También tenemos y hacemos pruebas, y existen pruebas metalúrgicas asociadas a concentración magnética, ¿ya? Pruebas en tambores magnéticos, L8, CDA, DFA, WIMS, otros. Hay pruebas con poleas y bandas magnéticas, pruebas en tubo Davis, hay pruebas piloto. Estamos corriendo una prueba piloto para un proyecto chileno que tiene inicio, yo creo, en unos 3 años más. Están conociendo ya las obras tempranas, y está aprobado el estudio de impacto ambiental, y seguramente en 3-4 años más va a partir produciendo. Un proyecto que va a procesar cerca de 65 toneladas por día, ¿ya? Y las pruebas las estamos haciendo acá en Aminpro. Este tambor gira en contracorriente y va alimentándose una pulpa molida. Como el médico va concentrando la magnetita y la va llevando como concentrado
hacia a un depósito y el relave lo va botando en otro depósito, que después irá a pruebas de relave. Ya concentración gravitacional también, existen esas pruebas, se hacen. Canelson, Falcon, pruebas en espirales, pruebas en mesas gravitacionales, pruebas en ciclón. Ya ustedes en Centroamérica tienen mucho oro y eventualmente estas pruebas están más familiarizados con este tipo de ensayo. Y por supuesto que también se controlan variables, grados de molienda, tiempos de residencia, fuerza G asociada a cada proceso, etc. Acá está haciendo un proceso de concentración magnético. Ustedes pueden ver ahí el concentrado de hierro magnético cómo va fluyendo. Y acá en los tambores está descargándose el relave. Y acá hay una cama fluidizada, un lecho fluidizado que nos ayuda a limpiar por arrastre las partículas de silicio que quedan asociadas al concentrado, y por lo tanto, a través de un lecho fluidizado, en el fondo, por mecánica de fluidos, vamos mejorando las leyes del concentrado de hierro. Ya acá ustedes pueden ver el concentrado y el relave, fíjense las diferencias de colores. Y este material, bueno, es un material que ya está de 66% ya, entonces es un material ya comercial. Pruebas de lixiviación, bueno, nosotros hacemos pruebas de botella agitada, pruebas de aglomerado y curado, pruebas en columnas, pruebas en gaviones, y pruebas cianuradas y también pruebas ácidas, ya sea para recuperar oro, plata, también para recuperar cobre y otras especies. ¿Ya? Hemos probado tecnología adicionando cloruro de sodio, ¿no es cierto? Probando catalizadores del proceso. Pueden hacer muchas cosas en hidrometalurgia también. ¿Ya? Es un proceso bonito, simple. Hay columnas también involucradas, bombas, recirculación de fluidos, temperatura, variables que influyen y que permiten obtener mucha información. Y pruebas ambientales, bueno, las pruebas ABA, NAG y SPLP. Estas pruebas permiten identificar, en términos bien generales, el potencial de generación de acidez que van a tener, por ejemplo, los relaves al momento de ser depositados en un determinado sector. Esto es relevante porque como los relaves quedan depositados, cae lluvia, ¿no es cierto?, hay oxidación superficial, empieza a generarse ácido sulfúrico, y ese ácido empieza a dar hacia la Tierra y genera un impacto ambiental importante. Entonces, hoy en día es muy relevante, y de hecho hay un concepto que están haciendo en la industria, que son las unidades geoambientales, y a partir de los distintos minerales que hay en la mina, se está tratando de hacer modelos de categorización en función del ambiental y generar estas muestras depositadas ya finalmente en los tranques de relave. Pruebas de sedimentación y espesamiento, hay pruebas de compactación, pruebas de permeabilidad, pruebas de sedimentación, pruebas de depositación, pruebas de transporte. Ya son relevantes, por supuesto, tenemos que conocer el tamaño de bomba que vamos a considerar en la inversión, en la descarga del espesador. Tenemos que saber cuál es la pendiente máxima y mínima que tiene que tener nuestro depósito de relaves para poder optimizar la recuperación de agua. Tenemos que conocer cómo va a ser la distribución entre grosso y fino para saber hasta qué grado podemos, ¿no es cierto?, ir construyendo el muro y también separando las lamas hacia abajo. Tenemos que conocer la estabilidad que va a tener nuestro depósito de relave. Ustedes han visto en los últimos tiempos, han habido muchos incidentes ambientales asociados a la fluidización que eran los relaves. Así que, bueno, todas esas pruebas son muy relevantes en ese sentido. Hay otras pruebas también, pruebas de filtración, pruebas electroquímicas, pruebas mecánicas, de túnel de viento, de autoclave, pruebas de viscosidad. Hay muchas pruebas de muchos tipos. ¿Ya? Acá hay una canaleta, una mini canaleta, que trabaja el profesor Gordon McPhil de Australia, y esta canaleta permite determinar pendientes de depositación de relaves, ¿ya? A través de bombas, ¿no es cierto? Y este tubo descarga el material en esta canaleta y se va midiendo la pendiente que se va generando y cómo se va recuperando agua. Acá hay una cámara que va grabando todo el tiempo, un computador que va procesando los datos, y con eso se diseñan tranques de relave, ¿ya? Acá hay un espesador piloto,
de 5 metros cúbicos, que tiene 1 metro de diámetro, que nos permite también hacer pruebas piloto de separación y espesamiento, y podemos hacer esto mismo, pero a un nivel ya piloto más grande, considerando una piscina que tenemos en nuestras instalaciones, que está justamente evaluada, y ahí se trabaja con niveles topográficos, y ya hay otras tecnologías. Este equipo permite determinar, es un master sizer, permite determinar tamaños en hasta 0,1 micrones. Ya tú tomas una muestra molida de roca, y esto a través de un filamento y de láser, ¿no es cierto?, permite una distribución de tamaños para minerales muy finos, y eso permite siempre identificar que existen, por ejemplo, lamas, arcillas. Ustedes saben que las arcillas en general se identifican bajo los 15 micrones, ¿ya? Son materiales muy finos, ¿ya? Y este equipo permite determinar esas cosas. Acá hay pruebas de sedimentación con rastas. Estos son tubos de vidrio graduados, y no sé si alcanzan a distinguir una cama de sólidos que está abajo. Bueno, esos son los relaves ya espesados, y se determinan, ¿no es cierto?, los porcentajes de sólidos, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, las pruebas metalúrgicas son muy amplias, hay muchos tipos de pruebas, seguramente también quedaron muchos tipos de pruebas por mencionar, porque permanentemente hay investigadores y estudiantes y profesores que están desarrollando las técnicas para poder hacer una mejor caracterización, pero en general lo que yo les he mencionado hasta el momento es lo que se utiliza en la industria, ¿ya? ¿Qué información obtener en las pruebas? Porque la prueba en sí no sirve de nada si no la sabemos interpretar o entender la información. Por ejemplo, acá tenemos una distribución de frecuencia de leyes de cobre para un determinado número de muestras, ¿ya? Por lo tanto, a partir de este gráfico podemos identificar qué porcentaje de las muestras está bajo una determinada ley. Vale decir, en este caso, por ejemplo, el 90% de las muestras en una ley de 1,85, y vamos subiendo y vamos bajando, y podemos ir identificando en qué sectores, ¿no es cierto?, en función de la ubicación espacial de estas muestras o de la composición de roca, están ubicadas las leyes mejores, en qué momento, cómo impacta sacar ciertas leyes hacia abajo, cómo impacta incluir ciertas leyes a un determinado proceso, etc. Acá tenemos lo mismo, un histograma para leyes de cobre, pero la diferencia con este es que acá están separados por litología, ¿ya? Si se fijan, hay 10 litologías o tipos de roca, y nosotros tenemos la capacidad de identificar cómo se comporta la frecuencia asociando estas leyes a los distintos tipos de minerales. ¿Ya? Eso, no sé si ustedes lo ven, pero podría ayudarnos mucho a determinar si, por ejemplo, una determinada unidad litológica tiene una menor ley o está bajo una ley de corte, si en definitiva la saco o no la saco, o si una ley que es muy alta, asociada a una litología muy compleja en términos de composición, bueno, cómo impacta si la mezclamos con otra de menor ley para hacer un blend, ¿no es cierto?, y poder tener una ley media, y cómo se están esas estrategias entre minerales buenos, entre comillas, y malos, por decirlo de alguna manera, y vamos adelante con eso, en vez de meter a la planta, ¿no es cierto?, concentrar una litología que nos va a generar muchos problemas. Bueno, esa información es muy valiosa en términos de proceso. Para los geólogos me imagino que es muy valioso saber, entender cómo se comportan las leyes en función de los tipos de minerales. Lo mismo para los índices de trabajo, por ejemplo, de la roca. ¿Qué dureza vamos a tener en función del tipo de roca? Y cómo se van a ir comportando estos índices de trabajo en función del tipo de roca. Tenemos 10 tipos de roca, y el tipo de roca número 1 va a tener una dureza que va a ir en un rango, el tipo de roca 2 en otro rango, y por lo tanto vamos a saber que cuando llegue un determinado tipo de roca a la concentradora, que es muy dura, el molino va a verse afectado y va a tener un menor rendimiento, y por lo tanto el rendimiento operacional de la planta va a ser distinto al
y vamos a tener que tomar la decisión de si molemos más grueso o más fino, o si vamos a mezclar este mineral duro con un mineral no tan duro o muy blando, poder alimentar al molino un mineral que sea distinto, o vamos a tener que pensar a lo mejor en recargar el molino, o en jugar con los porcentajes de sólido. Vamos a tener que tener una estrategia que nos permita enfrentar de la mejor manera posible estas variaciones de dureza. Si ustedes se fijan, y cuando partimos de esta conversación, yo les mostré la lámina, veíamos un cuerpo mineralizado con muchos tipos de roca. Bueno, estos son los tipos de roca, no necesariamente de ese mismo proyecto, pero tenemos como procesistas que evaluar la mejor estrategia para rentabilizar mejor el negocio. Obtenemos también a partir de pruebas metalúrgicas relaciones entre índices de trabajo para distintos tipos de ensayos y distribuciones, por ejemplo, de índices de abrasión. El índice de trabajo de Bond se ocupa y se aplica en esta función matemática que permite conocer la energía que yo voy a consumir al procesar ese determinado mineral. Si vamos al gráfico anterior que les mostré, van a ver que los índices de trabajo son distintos para los distintos tipos de roca, y por lo tanto la energía utilizada o requerida para procesar ese material a un determinado tamaño de partícula de producto, o P80, va a ser diferente. Pero yo no le puedo ir a los gerentes de la mina, oye, mira, vamos a gastar, no sé, entre esto y esto de energía. Tienen que ser datos asertivos, seguros, reales, y para eso existen técnicas y existen todas las herramientas para poder llegar a conseguirlo. ¿Ya? Lo mismo Moulin-Dazac, es la función matemática que se utiliza para predecir consumo específico en Moulin-Dazac. Y este valor que está acá, el SPI, viene a partir de las pruebas metalúrgicas que desarrollan en los laboratorios. Ya, lo mismo acá, el índice de trabajo viene de las pruebas metalúrgicas, el índice de abrasión viene de las pruebas metalúrgicas. Ya, este índice nos permite identificar desgaste de revestimiento y de medios de molienda. ¿Qué información obtenemos? Por ejemplo, este es un caso de reprocesamiento abandonado, ¿ya? En el tiempo. La clasificación de este material, nosotros tomamos este material y lo clasificamos bajo 106 y sobre 106 micrones. Recuerden que el fino bota por lo grueso y saca por arriba lo fino, ¿ya? Y a través de la clasificación pudimos identificar cuál era la proporción entre las arenas, llámese arenas a los gruesos, y la por cada una de las muestras que estábamos considerando, y que esas muestras representaban un determinado sector del tranque de relaves antiguo. ¿Ya? Pudimos identificar de esta clasificación que las proporciones entre arenas y lamas son diferentes, lo que nos habla de una segregación de tamaños dentro del depósito. Por lo tanto, uno no puede pensar que un lave antiguo se va a comportar como una mina, ¿ya? Hay total segregación, hay mucha diferencia, ¿ya? En términos de segregación de especies, en términos de segregación de tamaños, en términos de continuidad incluso, ¿ya? Y además nos dimos cuenta que distintos flujos, ya sea gruesos o finos, o lamas, tienen distintas leyes para cobre, moli, etc. Hay distintas razones de solubilidad. Por lo tanto, esto nos permite diseñar un proceso un poco más eficiente. ¿En qué sentido? En que yo veo que para procesar distintos sectores de la mina, basta que yo clasifique y el material que está bajo un determinado tamaño no tiene por qué pasar dentro del molino y se tiene que ir directamente a las máquinas de flotación, por ejemplo. Y que yo solamente voy a moler el material grueso. Pero si el material grueso, eventualmente hay material grueso que tiene leyes que no me interesan. O al revés, hay material fino que tiene leyes que no son relevantes y por lo tanto ese material fino, en vez de entrar a la planta, directamente al depósito de relaves. Entonces optimizo los tamaños de mi equipo. Ya no necesito una planta concentradora tan grande, sino que hago una planta concentradora a la medida de lo que yo realmente necesito. Entonces las pruebas metalúrgicas una vez más nos hacen ser más eficientes y gastar el dinero que corresponde gastar y no gastar por gastar. En este caso hay un caso de asociación.
A partir de pruebas de laboratorio se determinaron los consumos de ácido y los porcentajes de extracción de cobre. Ustedes pueden ver los porcentajes de extracción de cobre en las urnas, y en la línea verde pueden ver el consumo de ácido neto, ya en kilogramos de ácido por tonelada de mineral. Si ustedes se fijan, los consumos de ácido son abismales, son enormes: 100 kilos de ácido por tonelada, 108, 99, 97, 91, y acá bajamos, y tuvimos algunas estrategias para llegar a abajo, ¿ya? Pero fíjense por favor en el gráfico de la cinética de extracción del cobre. Este gráfico representa el porcentaje de cobre extraído respecto del tiempo que dura un proceso, ¿ya? Se sabe que cuando la curva ya es asintótica, entonces ya no tenemos más que disolver y ya llegamos al estado de régimen adecuado. Nosotros estas pruebas las cogimos a 72 horas de duración. Si se fijan acá llegamos hasta las 72 horas. Y por lo tanto el consumo de ácido neto y bruto es muy alto a esas 72 horas. Pero fíjense ustedes que el cobre, que es lo que yo estoy representando como especie que se está disolviendo, o que estoy operando, se alcanzó ya la curva se volvió asintótica antes de las 10 horas de operación. Por lo tanto, todo lo que yo consumí de ácido, más bien tiene que ver con el cobre más la ganga reactiva. Toda la ganga que yo estoy disolviendo en ese tiempo adicional de contacto entre el reactivo y el mineral, en el fondo me está aumentando los consumos de ácido. Por lo tanto, es muy relevante identificar los tiempos adecuados de proceso que se realizan a través de pruebas metalúrgicas. Ustedes llevan adelante un proceso de lixiviación de oro, por ejemplo, se van a dar cuenta que en el tiempo los consumos de cianuro eventualmente van a aumentar. Ustedes tienen contenidos de zinc o de cobre en las pulpas donde lixivian cianuro, van a darse cuenta que son elementos cianicidas que van a consumir cianuro, y lo que ustedes necesitan es que el cianuro sea consumido por el oro, y no por las especies reactivas de la ganga o por lo que no les interesa. Entonces ahí también ustedes tienen que definir estrategias de concentración que les permitan ser más eficientes. Bueno, a lo mejor el mineral tiene mucho cobre y además tiene oro, y si yo alimento al proceso de cianuración el mineral con cobre, voy a consumir mucho cianuro, por lo tanto eventualmente me conviene recuperar ese cobre antes. ¿Cómo? Con una prueba de flotación, por ejemplo, o con una prueba de lixiviación de sulfuros, que también se puede hacer, o a lo mejor hay otras técnicas asociadas a otros tipos de minerales, pero siempre piensen en que hay oportunidades de optimizar sus procesos, y eso se logra a través de pruebas metalúrgicas. Más información, miren, este es un proceso de flotación de cobre molibdeno. Ustedes se fijan, estamos flotando moli, el moli se ve brillosito, es molibdenita, y en la flotación de molibdenita, curva azul representa lo mismo que estábamos viendo para el cobre en la lixiviación, pero en términos de flotación, recuperación versus tiempo. Y la gracia de la flotación de molibdeno es que el molibdeno flota solo. El problema que se genera es que tenemos que separarlo del resto de las especies, o de las especies más bien que están dentro de la pulpa, y por lo tanto tenemos que mantener una visión electroquímica controlada. Por lo tanto, en el tiempo, ustedes se fijan en la cinética, en la gráfica, en el tiempo logramos recuperaciones de 90% molibdenita antes de los 10 minutos, pero también en el camino empieza a aumentar la recuperación de pirita y de cobre, o de calcopirita, cobalina. Entonces, ¿qué punto del proceso yo dejo de flotar? Es también definido por las pruebas metalúrgicas. Acá ustedes pueden ver cómo se dibujan las curvas de relación respecto a distintas variables del proceso para un determinado experimento. ¿Qué información obtenemos? Seguimos. Por ejemplo, en este caso nosotros obtuvimos a partir de pruebas de laboratorio la recuperación infinita y la constante cinética K para oro, plata, cobalto, calcopirita, pirita, fierro oxidado y sílice, ¿ya? Para distintos P80. El P80, recuerden ustedes que nos va a ser un indicador del grado de liberación que tenemos del mineral. A grados de molienda más gruesos, yo tendería a esperar que los resultados metalúrgicos vayan empeorando. Si ustedes fijan, por ejemplo, en el caso de la plata, tenemos una relación entre
la recuperación máxima y el grado de molienda. Cuando yo muelo más fino, hasta 147, la recuperación infinita de la plata llega a su máximo, pero después cae. Y justamente se puede deber a este arrastre mecánico que yo les hablaba, que cuando ya llega a un punto, es muy fino el material, ya empieza tiene un comportamiento más bien hidráulico. Y las K. La K nos va a indicar la velocidad, en el fondo, con la cual flotan las especies de interés. ¿Ya? Una K muy alta tiene una flotación muy rápida, y una K muy baja tiene una flotación muy lenta. ¿Ya? Si ustedes se fijan, las K van acá, eje Y, y si ustedes se fijan además, dependiente del P80, las constantes cinéticas o las velocidades de flotación van a ir cambiando. Es relevante porque las constantes cinéticas K y R max se utilizan para poder definir los circuitos óptimos de flotación a nivel industrial. ¿Ya? Entonces, modelos matemáticos los utilizamos para poder identificar cuáles son las mejores configuraciones de circuito y entonces diseñar una planta concentradora. Hay K y Rmax que son muy altos y muy bajos, y ahí nosotros como necesitas tenemos que ser inteligentes y ver hasta qué punto cortamos la flotación y definimos el circuito y decimos, ok, bueno, la primera limpieza va a ser de 17 minutos y no más que eso. Después de los 17 minutos ya la ley de concentrado se empieza a ir a las pailas, o empiezo a subir otras cosas que no quiero subir. Acá, por ejemplo, en esta tabla que les estoy mostrando, está la recuperación de en función de distintos tipos de roca. Y ustedes se fijan que hay recuperaciones muy altas, digamos hasta 86%, y algunas muy bajas, 60%. Entonces ustedes como procesistas van a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que mantener una recuperación constante en el tiempo y tratar de que sea lo menos variable posible, porque todo implica asociado a la evaluación del negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos, guardamos, mejoramos la planta, cambiamos reactivos, etc. O sea, información que nos proporcionan las pruebas metalúrgicas nos sirve para definir y diseñar circuitos de flotación, de combinación, de concentración, y además optimizar nuestros procesos. En esta gráfica que está acá, hay rendimientos metalúrgicos para plata y cobalto, ¿ya? Leyes de concentrado en función de la recuperación, ley y recuperación para distintas muestras. Todas estas son muestras distintas. Entonces, pruebas metalúrgicas nos pueden dar indicaciones de cómo se van a comportar nuestros minerales, sujetos a la misma condición de proceso. Y podemos entonces conocer un poco mejor la variabilidad asociada al proceso. ¿Qué información obtenemos? Tenemos el rendimiento de la planta, de la calcopirita asociado al P80. Y me detengo un poco en esto porque nosotros en rigor no estamos flotando cobre, estamos flotando la especie de cobre. ¿Ah? Y se separa finalmente, en la fundición se termina separando esta especie mineral. Y por lo tanto nosotros lo que hacemos no es preocuparnos del cobre o del molibdeno, sino que de la calcopirita y de la molibdenita, ¿ya? Siempre nos preocupamos de la especie mineral porque es la especie la que está flotando y no el elemento. Y acá vemos cómo podemos predecir el rendimiento de la planta, ya la recuperación, por ejemplo, de pirita en función de la ley de concentración de pirita para distintos P80. Entonces, las pruebas metalúrgicas también nos sirven para predecir los rendimientos de las plantas concentradoras antes incluso de que se construyese. Ya, acá nosotros tenemos una gráfica que nos muestra la tasa de espesamiento para distintos relaves, muestras de un mismo depósito. Si ustedes se fijan, estos relaves se comportan de una manera diferente porque son muestras de variabilidad y van muestras que van a tener comportamientos buenos y comportamientos malos, ¿ya? En términos de tasa de sedimentación. Cuando el mineral se demora mucho, al final la calidad de las aguas que estoy recuperando me devuelve material lamoso, arcilloso al circuito, y entonces tengo cargas circulantes iónicas que me afectan los procesos,
¿ya? Por lo tanto, conociendo la variabilidad que existe en términos de depositación y espesamiento de relaves, yo puedo ser más eficiente. Ahora, toda esa información, ¿cómo la utilizamos? Podemos construir modelos predictivos, podemos establecer y sincerar planes de producción, podemos hacer control de stock de minerales, podemos hacer control de costos, podemos hacer control de insumos, podemos hacer el diseño de una planta de proceso, dimensión de equipo, podemos generar KPI, ¿no es cierto?, indicadores, podemos hacer reingeniería de procesos, podemos hacer evaluación de proyectos, podemos hacer estudios en el circuito, ¿no es cierto?, de concentración que estamos aplicando, podemos hacer implementación de nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, ponemos planeamiento estratégico, podemos valorizar mejor nuestro proyecto, etc. Todos estos puntos que yo les menciono pueden ser posibles a partir de la información que entregan las pruebas métricas. Por ejemplo, ¿cuántas bolas de acero vamos a consumir? Hay una función matemática que nos va a indicar cuántas de acero se va a consumir de acuerdo a rendimientos del molino SAC asociados a las pruebas de molienda SAC, ¿no es cierto? Y a cómo se van comportando en el tiempo estos ensayos. Minerales. Por ejemplo, consumo de bolas. ¿Cuánto vamos a consumir? También lo mismo, a partir de pruebas metalúrgicas, tenemos acciones matemáticas que nos permitan predecir cuántos revestimientos vamos a consumir. Por ejemplo, pruebas de abrasión nos van a dar, va a ser la tasa de desgaste de las barras, la tasa de desgaste de los revestimientos, de las bolas, del revestimiento del molino, si la molienda es seca, qué desgaste vamos a tener en libras por kilowatt hora o en kilos por kilowatt hora, etc. Por lo tanto, las pruebas metalúrgicas nos ayudan también a conocer los costos asociados a medios de molienda y revestimiento. ¿Cuánto vamos a recuperar? Por ejemplo, las pruebas metalúrgicas nos permiten construir algoritmos de recuperación y entonces asociados a variables que eventualmente vamos a conocer antes de que el mineral entre a la planta. Por ejemplo, ley de alimentación. La ley nosotros ya la vamos a haber conocido, de esta matemática empírica, que dicho sea de paso, se tiene que construir para cada operación, ¿ya? Porque si ustedes quieren sacarle una foto a la lámina y ocuparla en sus concentradoras, pues va a decir que Aminpro en realidad no tenía idea de lo que estaba hablando porque no funcionaba el algoritmo, y eso tiene que ver con que experimentalmente ustedes tienen que construir sus propios algoritmos, ¿ya? Es simple pegar y copiar, y es lo que les hablaba al principio. Cada mina tiene que ser caracterizada y cada proceso tiene que ser definido y optimizado para los minerales particulares del sector que vamos a estudiar. ¿Ya? Algoritmos para recuperación de cobre, para recuperación de oro, para recuperación de cobalto en este caso, ¿ya? Es súper importante que en el tiempo, cuando ustedes construyan estos algoritmos, vayan alimentándolo y robusteciéndolo y logrando mejores correlaciones, ¿ya? Y si tienen que redefinirlos, lo hagan. También tienen que siempre acompañar todas las pruebas con un análisis estadístico, robusto de la información. ¿Cómo va a ser mi circuito, por ejemplo, de flotación? A partir de todas las pruebas metalúrgicas que les he mencionado, y de flotación, molienda, etcétera, logramos modelar todo lo que va a pasar en una planta concentradora, definiendo etapas de flotación y tiempos. Los análisis químicos, cómo se van a comportar en la alimentación, en los concentrados, en las colas. En la primera limpieza, en este caso, la alimentación a la primera limpieza, el entrado de la primera limpieza, la cola de la primera limpieza, la alimentación de la etapa scavenger, la alimentación de la segunda limpieza, la alimentación de la tercera limpieza. ¿Cómo va a ser la distribución porcentual de estos elementos dentro del circuito? ¿Cuáles van a ser las recuperaciones de determinados elementos en el tiempo por cada una de las etapas? ¿Cómo se van a comportar los minerales, por ejemplo, sulfuros de cobre, por determinadas etapas? Todo el balance de masas va a estar dado antes de que ustedes construyan su planta. Las TPH sólidos, las TPH de agua, el porcentaje de sólidos, los metros cúbicos por hora de pulpa, el agua de dilución que necesitan adicionar en cada una de las etapas para mantener los porcentajes de sólidos bajos, etc.
Entonces, ¿para qué sirven las pruebas metalúrgicas? También sirven para definir las condiciones operacionales y los flujos de tratamiento de mi plan, para poder identificar los tiempos de flotación asociados a mis etapas, por ejemplo. Acá tienen un circuito de flotación diseñado por AMINPRO, donde se establecen distintas etapas de flotación en función de las características de los minerales, de acuerdo a la tabla que yo les mostré anteriormente y a todo lo que hemos conversado. ¿Ya? En este caso tenemos remolienda, un raffer, ¿no es cierto? El concentrado raffer entra en un circuito de remolienda, la cola del raffer va a ir a una etapa scavenger o de barrido de ese raffer, ese concentrado más pobre va a ir a alimentar otro circuito, ¿no es cierto? Y que va a alimentar una primera limpieza, y esto como es más rico ya va a alimentar, ¿no es cierto? Se va a juntar con el concentrado y va a ir entrando a otras etapas del proceso, etc. Este circuito es para una mina con capacidad de 5.000 toneladas por día de tratamiento, para un mineral cobre molino. Ya, acá tenemos otro circuito de proceso. Este circuito es más completo, en términos de que procesa muchas cosas. Procesa de concentrar cobre, concentra hierro y también concentra oro. Entonces es un circuito más complicado y quizás ya con un diseño más de ingeniería, pero es básicamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo utilizar la información? Si ustedes se fijan, en cada etapa de esta secuencia de planificación minera, podemos identificar la necesidad de caracterizar, ¿ya? En el yacimiento, en el modelo geotécnico, en el modelo de recursos, en la envolvente económica, en el secuenciamiento de extracción, en el diseño minero, en el plan de extracción, en el requerimiento de equipo, y acá llega el flujo económico, la evaluación económica, el modelo de proceso, y esto es iterativo en el tiempo, en un negocio minero, en la planificación minera, esto siempre va iterando y siempre se va optimizando y siempre se va optimizando, en función de muchas variables que influyen ya, y por lo tanto es muy importante que en el camino de su proyecto ustedes siempre estén caracterizando sus minerales, alimentando a los planificadores de toda la información. Como consideraciones finales, bueno, no existen modelos predictivos infalibles, existen los depósitos minerales que presenten una variabilidad cero. El muestreo es clave para comprender la variabilidad de los minerales, de los minerales. La caracterización de los minerales debe ser sistemática y robusta, y el dinero puesto en programas metalúrgicos siempre es una buena inversión, y las pruebas metalúrgicas son muy valiosas porque aportan información clave para reducir el riesgo del negocio minero. ¿Ya? Como lámina final, bueno, saber dónde encontrar la información, cómo utilizarla, es el secreto del éxito. Eso no lo dije yo, lo dijo Albert Einstein, pero lo quise citar porque él fue un científico de renombre, y encontré que tenía mucha aplicación a lo que vimos y harta en lo que plantea. ¿Ya? En términos generales, les voy a mencionar un poco acerca de AMINPRO, va a ser muy breve. Tenemos mucha experiencia en más de 8 proyectos de utilización de plantas concentradoras en más de 9 países. Ya tenemos consultoría permanente para las compañías mineras más importantes del mundo. Tenemos experiencia de haber diseñado más de 22 plantas concentradoras de flotación de molibdeno en todo el mundo. Y nuestros últimos proyectos, bueno, estamos trabajando para minera Meridian, el Peñón, que es un mineral de oro. Diseñamos la primera planta concentradora de molibdeno de Australia. Hacemos revisión extra de proyectos para Codelco, que es la productora de cobre más grande del mundo. Estamos trabajando para la geometalurgia de la mina de platino más grande del mundo, que está en Sudáfrica, América, se llama Mogalakwena. Estamos diseñando actualmente la planta concentradora de flotación para el proyecto Labra 1000, que son la capa de sulfuros del proyecto Labra, propiedad de McMoran. Estamos haciendo un estudio técnico económico para reprocesar los relaves de Hamburgo de Minera Escondida. Ustedes saben que Minera Escondida es un monstruo y procesa el 5% de todo el cobre del mundo. Eso lo estamos viendo también. Constancia, que es una mina que está en Perú, estamos haciendo programas geometalúrgicos.
Para BHP seguimos con SGO haciendo flotaciones en celdas SFR, como les mencionaba. Para Minera Las Bambas en Perú también estamos haciendo programas de experimentación geometalúrgica. Para compañías de ingeniería estamos trabajando en caracterización de muestras y en proyectos. Para minerales de hierro estamos trabajando en programas de experimentación geometalúrgica. Y para minerales múltiples, esta compañía tiene varias operaciones, también estamos definiendo los criterios de diseño para su planta concentradora. ¿Ya? Entonces pueden darse cuenta que hay mucha experiencia y que las compañías mineras más grandes del mundo en el fondo están preocupadas de conocer cuáles son las problemáticas asociadas a sus minerales, a la variabilidad que existe en sus proyectos. Esa es la presentación, estimados, les agradezco la paciencia, el tiempo, probablemente me excedí un poco, y ahora abro la posibilidad de que me hagan consultas, si es que ustedes lo requieren. Así es, Esteban, el señor Pablo Mesa pregunta, ¿se han realizado pruebas metalúrgicas para la extracción de elementos de tierras raras y se conocen algún método de separación de las mismas? Pregunta Pablo para Esteban. Sí, gracias Pablo. Sí, efectivamente se realizan pruebas de concentración para tierras raras. Lo que yo he visto es que se utilizan medios de flotación, ¿ya? Y eventualmente también se utilizan algunos medios de concentración gravitacional. Si tú necesitas que te ayudemos o que te un poco al respecto, puedes enviarme un correo con mayor detalle del proyecto para yo poder entender con el equipo de qué se trata y entonces buscar alternativas para poder ayudarte. Pero sí se... Bien. Entonces, en vista de nuestra presentación, ¿tienes? Bien, ok, listo. En vista de nuestra presentación, agradecemos muchísimo a todos nuestros participantes. Realmente la relación es muy grata. Queremos agradecerte a ti, Esteban, por tu disposición y a todos nuestros fieles oyentes. Y por el interés mostrado, le invitamos a seguirnos en las redes sociales de Anminco, así como también a participar en el cronograma de webinar de la próxima semana e inscribirse para que seguir parte del programa. Y es importante indicar que todas las ponencias serán compartidas vía YouTube para que ustedes puedan tener acceso. Recuerden compartir la programación y déjenos sus comentarios en las redes sociales. Que tengan buen resto de la noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias y excelente. Igual, gracias. Gracias a ustedes por la presentación.